No se ilusionen, es solo un lunes más. Bueno, no tanto, porque hoy hacemos un nuevo balance para hacer el recuento de los temas que nos marcaron en 2021 y las proyecciones que 2022 trae para esas partes de la agenda. Y como lastimosamente no vamos a poder abarcar cada parte de esa agenda que es tan grande, tan importante, tan compleja, en este monólogo vamos a tratar de hacer un mea culpa por esos temas. Entonces, hago mea culpa porque quisiera estar hablando más de racismo estructural. Habiendo visto, como vimos en este mismo programa, que aprobaron un proyecto de ley que busca quitarle a los pueblos indígenas su jurisdicción para que puedan encarcelárseles y acusarlos de violentar a la fuerza pública, que hacen más graves las penas cuando hay arma blanca, que tengo cero dudas de que se trata de un castigo al machete que cargan muchos indígenas del Cauca, porque ellos mismos proscribieron las armas de fuego de los resguardos, o porque Colombia es el mundo al revés y es el lugar donde, en nombre de la defensa de la vida y la dignidad de líderes y lideresas sociales, se les incumplen promesas hechas al movimiento de Francia Márquez en favor de independientes, el movimiento de Figurín, Pinturín, Censurín de Telemedellín, lo que desató mucho de lo que ya hablamos. Y de Censurín sí vamos a hablar, pero de racismo no, mala mía. Y mala mía porque deberíamos hablar también de cultura, que está obviamente toda entrelazada de racismo, llena de racismo, porque hasta hace un tiempo nuestro ministro de Cultura, que fue reemplazado por una bonaverense, escribía que el derribo de la estatua de Jiménez de Quesada en La Jiménez era un acto vandálico y de destrucción del patrimonio y, ok, a uno, exministro, pueden gustarle las estatuas, pero si uno es ministro de Cultura, deberían gustarle más los debates y las dinámicas culturales. Nadie dice que él debió ir a tumbar las estatuas del lado de los pueblos indígenas, no. Pero siempre serán más importantes los pueblos que las berracas estatuas. Por eso no vamos a hablar de cultura, en parte porque este gobierno que se montó con la bandera de esa presentación de PowerPoint que escribieron Felipe Buitrago y su amiguete Iván, el tropipopero, no tiene ni idea de qué es o cómo funciona la cultura. No en vano tuvimos que mamarnos que a muchos muy buenos escritores que en este país de verseros, poetas, juglares, opinadores y cuenteros, bueno, y abundantes otros amigos de la palabra, pues bueno. El caso es que en este país de verseros la curaduría de invitados de la Feria del Libro de Madrid decidió, por alguna razón, no llevar a gente que armara mucho barullo. Es decir, eligieron autores que fueran no demasiado críticos con el gobierno, o que no les pareciera, o que a los ojos del gobierno fueran neutros. Y eso no existe. No existe tal categoría entre los autores, no existe literatura neutra y encima es un insulto tremendo a quien lo recibe. Imagínese, por favor, usted estudiar 10 semestres de literatura, ojalá en los Andes para que además tenga al cabo de pagarlos un solo riñón y un solo pulmón, para el momento en que el decano o su profesor le diga, hombre, qué maravilla Rivas, ustedes, me encanta, ustedes todo como neutro, 5 sobre 5. En fin, un rasgo más de este gobierno de cobardes incompetentes que odian que se les diga lo cobardes e incompetentes que son. Entonces tienen la cobardía de querer callar a quien se los dice, pero como son unos incompetentes, siempre nos enteramos. Y no podemos hablar de cultura tampoco porque a duras penas tuvimos espectáculos públicos. Y sí, tuvimos becas y tuvimos estímulos y convocatorias, pero nunca suficientes, lastimosamente, para la cantidad de cosas que se hicieron. Música, eso sí, toda. Pero ni siquiera nuestros artistas más grandes han sido capaces de estar del lado de la gente o tomar posiciones más allá de la tontería de díganme qué decir o el comunismo es severo peligro. Y no lo digo porque no haya habido gobiernos comunistas pavorosos, que por supuesto sí, sino porque es de un estrecho, de una estrechez que difícilmente vale la pena salir a explicarlo y es una de las personas más importantes de este país. Pero estamos en el mismo país en el que se cree que los negros solamente sirven para futbolistas o músicos como el señor Peñalosa, que cree que alguien del Chocó o del Cauca necesita más una inscripción a La Voz o una oportunidad como delantero, entonces mala mía que no vamos a hablar de cultura. Y tampoco vamos a hablar de deporte, ni de canchas sintéticas. Y deberíamos, aunque eso sería quitarle el tema a mi querida Gisela Aparicio, directora y conductora de todo cuanto tiene que ver con deportes aquí en Capital, incluyendo por supuesto su programa Punto Invisible aquí en la Franja de Mesa Capital y además su podcast Punto Invisible que hacemos juntos. Podríamos hablar de deportes, pero no. Y lo lamento porque es un valle de lágrimas. Y eso que aquí hay un hincha del Cali, sobre todo en un país que solamente le pone atención indiscriminada a
un deporte que no le da ninguna alegría como el fútbol. Y eso que aquí hay un hincha del Cali, que además a nivel clubes se lo robaron hace tiempos, porque ya ni siquiera se puede ver. O bueno, sí se puede ver, pero francamente lo pagará su madre. El problema es que todo lo que es o puede aspirar a ser el fútbol colombiano está ligado a la plata de los derechos de transmisión por televisión, que son gestionados, se imaginarán, con intachable pulcritud por quienes son considerados los dueños de esos derechos, que fungen como personas a la vez jurídicas y naturales, como propietarios de unos derechos que ni siquiera los clubes son capaces de negociar por su cuenta, lo que seguramente haría crecer esa plata, pero no. Como este país es una finca, su estructura finquera y feudalista se replica en todo. ¿Y los otros deportistas? Me preguntan. Lastimosamente aquí solamente se habla de quienes ganen, salvo que sean futbolistas. De los que hablamos hasta cuando le pegan a la esposa. Si son ciclistas, tenistas, basquetbolistas, pilotos de carro, bicicrossistas, saltadoras triples, levantadores de pesas, judocas, patinadores y patinadoras prodigiosas, no hay mucho que decir porque el año estuvo, como tantos otros años, sin que sea la culpa de esos deportistas que se parten el lomo entrenando. Pero claro, en cuanto vuelvan a ganar, allá estaremos listos a ensalzarlos y a contar su historia y la de sus tíos y tías, la de sus mascotas, la de la casa en ruinas en la que crecieron con un computador pintado en una caja de cartón porque, obvio, el pobre es pobre porque quiere. Si no, vea usted a los futbolistas, lo que nos devuelve a las propuestas geniales de los candidatos. Porque lo otro que propuso Peñalosa y francamente lleva prometiendo toda la clase política, no solamente él, desde que eran caminos de piedra en este país es eso: infraestructura, carreteras, puentes, puertos, túneles, un metro. Por eso, ante su incapacidad operativa suprema y en medio de la robadera, que es el centralismo, combinado con el racismo estructural, con la codicia cada vez más grande de nuestros señores feudales, decidieron que lo mejor es ni siquiera terminar, sino inaugurar obras que no han sido acabadas, porque en este país se gobierna solamente para el PowerPoint de la rendición de cuentas. De la misma manera en que todos trabajamos por el informe de gestión que acompaña la cuenta de cobro o la ficha del entregable que justifica el trabajo de alguien más que también está viviendo su puerca vida trabajando para un informe como si le hicieran el favor de contratarlo. Y por eso, tanto en las oficinas como en las obras grandes, la inauguración, el informe, el PowerPoint, la rendición de cuentas evitan que uno se pregunte más o incluso garantizan definitivamente que nunca más se cumpla con la entrega de ninguna obra. Por eso mismo es que se pueden entregar concesiones como la que hizo Karen Abudinen a la Unión Temporal Centros Poblados, que apenas con la primera consignación le regaló a empresas sin experiencia alguna en conectividad 70.000 millones de pesos para que supuestamente conectaran a la gente. Y eso se sabía desde el comienzo, como bien lo denunció la periodista del año 2021, Paola Herrera. Y de hecho, se les dijo una y otra vez que esa promesa estúpida con la que estaban tratando de vendernos la ley Mintic diciendo que iban a conectar a 20 millones de colombianos era mentira. Mentira. Siempre, siempre lo fue. Pero esas mentiras son hasta felices, no solo porque así la gente del campo no va a tener la horrible experiencia de tener una cuenta de Twitter en años electorales y francamente en todos los años, también es positivo si se compara esa desconexión con la que genera la corrupción en carreteras. Y no ayuda, además, que hayan anunciado que para 2023 este país va a tener 18 peajes más. ¡18! Cuando ya son tantos que uno se pregunta entonces qué pasa con la plata que nosotros pagamos con todos los impuestos y en nuestras vacaciones y etcétera, y recuerda uno las reformas tributarias de este gobierno y quiere llorar. Pero además se da cuenta de que ninguno de esos peajes está metido en un proyecto 4G hacia el Pacífico, y esa idea de conectar al Pacífico no es nueva, pero claro, como les tumbaron, por ahora, el puerto de Tribugá, entonces no quieren nada con el berraco Pacífico. Y se les ha dicho que no necesitan otro puerto, que para eso está Buenaventura, que ya bastantes problemas genera Buenaventura, que si quieren pongan a Buenaventura a cumplir con la promesa que tiene desde hace años, que eso pasa también por la vida de los y las bonaverenses, que ese puerto saca todo y no deja nada, y encima la inseguridad y la violencia y las casas de pique, que no son piques deportivos como el pique que te pegaste el otro día en la 26, Francisco Patricio, sino pique de picar en pedazos a la gente que matan los paracos y todos los que están ahí metidos y que nadie sabe cómo sacar, ni saben si quieren, y como no lo quieren ver, no miran y miran a Tribugá. Pero entonces se les dice que esa es una zona protegida ecológicamente, pero ahí sí que menos les importa porque el progreso. Entonces vemos que todo eso que pasa en las mega obras
la irresponsabilidad fiscal y ambiental en Hidroituango, que generó una tragedia que pudo ser mayor, pero ya era demasiado, el fracking que pretenden vender de forma irresponsable como la lechona dietética, y la envidia de la buena, los proyectos mineros que se meten en zonas protegidas ambientales como los páramos que nos dan el agua, que a todas estas es una commodity, marica, en la bolsa de Wall Street, imagínate, los proyectos como la minería del oro en el suroeste antioqueño, la deforestación para meter las vaquitas de Félix el Gamonal, los monocultivos de palma y caña, los elefantes blancos, la pasada por encima de las consultas previas, todo pasa en nombre del progreso. El tan mentado progreso que no le sirve a la mayoría de la gente y en cambio empieza a perturbar la vida, y ojalá fuera solo perturbarla, pasa a amenazar la vida de la gente en este país, porque este ha sido 2 años seguidos, perdón, se me iba atragantando, el país más letal para quienes defienden los ecosistemas y el planeta. Por eso, porque en estos 2 temas se reúnen muchas de las angustias de todo aquello que mencionamos en este monólogo, vamos a tratar en nuestro balance 2021 2 temas: libertad de expresión y medio ambiente. Ya volvemos a el lunes. Volvemos a el lunes. Recuerden que nuestro hashtag es numeral 2021 fue un gran lunes y nosotros seguimos haciendo nuestros balances del 2021. Ahora vamos a hablar sobre un tema que es álgido, que nos parece que se fue haciendo mucho más preocupante en este año en un gobierno que ya había creado estas alertas. Estamos hablando de la libertad de expresión, que en muchos frentes trajo noticias, muchas de ellas lastimosamente no tan buenas, y para analizar este año a la luz de la libertad de expresión y todo lo que eso conlleva, está con nosotros Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Jonathan, bienvenido al lunes, buenas noches. Santiago, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuénteme, por favor, ¿cuáles son los hitos que para usted definieron el año en términos de la lucha en pro de la libertad de expresión? Yo creo que hay 3 momentos claves que marcan un punto de inflexión, o sea, que marcan que el 2021 sea un punto de inflexión en lo que suponemos y en lo que dábamos por hecho que son las garantías para el trabajo periodístico. El primero, pues por supuesto, tiene que ver el paro, ¿no? Que como en todos los aspectos o en la gran mayoría de los aspectos de la vida nacional, pues marcó un antes y un después, que no solamente por las manifestaciones de marzo, abril y mayo, perdón, de abril, mayo y junio, sino porque esto pues también es una consecuencia de lo que empezó en el 2019, ¿no? Y en esos 2 meses hubo una ruptura muy clara entre medios de comunicación, nuevos periodismos, nuevas voces y pluralidad, audiencias y autoridades, ¿no? Esos 3 actores se rompió ahí, hizo crack como la relación que suele haber. Ese es un primer momento que ahora pues lo podemos profundizar un poco. Un segundo momento tiene que ver con toda esta política emprendida por el ministro de Defensa del ciberpatrullaje, que consistía o consiste en hacer monitoreo de la información que fluye en redes sociales para identificar qué es noticias falsas y qué no. Y un tercer momento de cierre, el lacito para cerrar el año, pues fue la aprobación por parte de la Cámara y del Senado de un artículo que era realmente regresivo en materia de libertad de expresión y que pues finalmente terminó siendo eliminado, pero que marcó un claro momento de ruptura entre lo que muchos congresistas piensan sobre la prensa y cómo no solamente querían penalizar y querían agravar los casos de injuria y calumnia y mandar un mensaje a quienes se atreven a hacer periodismo independiente, sino que también, pues en una actuación de legislar en causa propia, querían ellos mismos generar una mayor inmunidad para los funcionarios públicos. Hablemos entonces en orden de estos 3 temas. Lo primero es ese rompimiento, esa percepción de una traición por parte de los medios a la gente y al mismo tiempo algunas violencias cometidas también contra las instalaciones de medios de comunicación. La relación de la gente con el paro me parece que está mediada o está partida en 2,
Por un lado está esto, ¿no? La relación con los medios ahora llamados hegemónicos, la manera en que se los señala de ser cómplices del poder, de un lado de las cosas, y por otro lado las agresiones a la prensa en medio de las movilizaciones del paro nacional, ¿no? Agresiones a medios pequeños como Loco Sapiens de Cibaté, por ejemplo, o las amenazas a el Canal 2, al equipo del Canal 2, don José Tejada, en Cali. Entonces, hablemos un poco de esas dos. Empecemos por esa relación, ese rompimiento del que usted empezó comentando. Pues ahí, digamos que hay que empezar diciendo que fueron manifestaciones muy violentas para el cubrimiento periodístico. Nosotros documentamos 340 ataques en 2 meses. Eso nunca antes había pasado ni en el paro agrario del 2014 ni en las manifestaciones del 2019. Y si lo comparamos con lo que sucedía en otros países y el monitoreo que hacen otras organizaciones de prensa, es altísimo. O sea, esto fue realmente preocupante. Eran agresiones contra prensa internacional, contra medios pequeños comunitarios, pero también contra los medios nacionales grandes y tradicionales. Entonces, ahí y el 70% de esos casos, el agresor, quien atacaba a los periodistas, eran integrantes de la fuerza pública, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer mensaje que me parece que es clave ponerlo sobre la mesa y decir, fue muy violento y quienes propiciaron en buena parte esa violencia, pues fueron los policías. Y lo segundo tiene que ver con que muchos periodistas y muchos medios de comunicación no podían salir a cubrir lo que sucedía, ¿no? Y esto, pues, es realmente todo patas arriba porque, pues, que un medio, no voy a mencionar nombres, pero porque no quiero que se identifique con uno solo, porque esto fue generalizado, pero que un medio nacional no pudiera salir a cubrir lo que pasaba en una plaza en Bogotá o en una plaza en Cali o en cualquier otro lugar porque tenían miedo de que les sucediera eso, pues marca ese rompimiento entre el medio y la audiencia, porque en esos casos pues sí eran rechazados por quienes se manifestaban y por ciudadanos. Que tenían que ir sin los logos de sus medios de comunicación o que o incluso pues ya anécdotas más personales, pero que si iban a comprar un sándwich a la tienda y iban marcados con alguna marca del medio de comunicación, no le vendían el sándwich, ¿no? Entonces, porque los tenían identificados como medios que terminaban siendo parte de ese problema y de ese rechazo contra el que se estaban manifestando. Creo que recuperar esa relación con la audiencia y creo que recuperar ese papel del medio de comunicación, pues es fundamental para lo que viene, ¿no? Para lo que, no solamente para el cubrimiento de las elecciones de 2022, sino para aliviar o recuperar la credibilidad, la confianza. Además, tenemos que recordar que si bien la prensa a nivel mundial y si bien se atraviesa una crisis muy profunda de credibilidad, Colombia ha tenido una larga tradición de buenos medios, de buen periodismo, de creer en esos medios. Si recordamos lo que pasaba a finales de los 80, 90, incluso principios de los 2000, hay una larga tradición, pero eso se ha ido deteriorando y creo que el paro pues fue, como decía, un punto de quiebre. Hay una parte, antes de pasar a hablar del ciberataque, hay una partición adicional que yo detecto y es una diferencia clave entre los medios y las periodistas, ¿no? Porque también hay una cosa que a ustedes les toca tramitar muy a menudo y es el trabajo al interior de los medios de comunicación, que periodista a periodista es muy distinto de lo que se dice, aunque la gente perciba los logos, ¿no? En vez de las personas. Claro, por supuesto, ¿no? Y quienes tienen que ir a hacer la reportería, pues no están casi siempre muy lejos de las decisiones editoriales y de las decisiones más políticas o de cubrimiento que termine tomando un medio de comunicación, ¿no? Entonces, pues ahí ni siquiera esa empatía con la gente que está más en haciendo cubrimiento en terreno, pues ni siquiera existe, ¿no? Creo que también ahí como un poco la nota positiva y que pues sirvió para mostrar también la necesidad de nuevas voces y ese nuevo pluralismo, pues fue esta erupción de periodismo ciudadano que sirvió para mostrar muchas más cosas que no estaban siendo retratadas necesariamente en los medios más tradicionales. Sí, hablemos ahora sí del ciberataque que armó, del que fingió ser víctima el Ministerio de Defensa.
y todo el mando general de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llegan ustedes a este descubrimiento? ¿Qué pasa en el momento en que ustedes deciden publicarlo? Háblenme un poco de esta experiencia que fue reciente, esto fue hace apenas algunos meses. Sí, hace algunos meses revelamos lo que empezó a finales de marzo, perdón, a finales de abril, en plena ebullición de las manifestaciones, empezó una narrativa liderada por el ministro de Defensa de decir, aquí tenemos un gran enemigo que es la desinformación. Y aquí hago un paréntesis, yo no soy amante de las noticias falsas, no me gusta propiciarlas, intento no generarlas, pero esto, digamos que empezar a generar esta narrativa de que la desinformación era lo que causaba la mala imagen de las instituciones fue algo que empezó poco a poco y se terminó convirtiendo en una estrategia de control de narrativas, pero también que fue más allá y empezó a generar pues una línea que era el ciberpatrullaje. Ciberpatrullaje para identificar noticias falsas, que es importante aclararlo porque el ciberpatrullaje se utiliza para hacer, digamos, como seguimiento a otro tipo de delitos como pornografía infantil y otros asuntos que sí son de seguridad nacional. Pero acá lo que se buscaba era, pues, identificar noticias falsas para poder decir, no es cierto que la institucionalidad sea una canalla como se está mostrando, no es cierto que haya tantos abusos policiales, sino que acá nos están atacando y esto es con desinformación. Y se empezó a generar un nuevo enemigo. Ese nuevo enemigo se llamaba las noticias falsas. Entonces, empezó con una campaña, que es la campaña Mi Colombia en un mar de mentiras o hashtag Colombia es mi verdad, y a partir de ahí, pues decir, necesitamos combatir la desinformación. Lo que resultó muy paradójico porque esa campaña empezó con una noticia falsa, que era simular que estaban siendo atacados. Y las páginas de las instituciones aparecieron como nos intentan bloquear, un video después con un discurso muy bélico, ¿no? Que nos intentan atacar, pero seguiremos acá de pie defendiéndonos. Y todo eso resultó ser pues una estrategia publicitaria de marketing para llamar la atención y para seguir aumentando esa narrativa de que ellos los estaban atacando las noticias falsas. Pero no terminó con esa campaña, sino que eso sigue con unas actuaciones en las que funcionarios públicos, policías, uniformados, están revisando material y diciendo esto es noticia falsa o no. ¿Bajo qué parámetros? Pues no lo sabemos porque no es posible definir del todo qué es una noticia falsa o no, en qué tiempos, bajo qué características, y eso no está en las funciones de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, todo esto que debía generar un debate mucho más amplio y que además ha sido, digamos, un tema de discusión en varios países. En Canadá, por ejemplo, también dijeron, tenemos que hacer un ciberpatrullaje para detectar las noticias falsas. A un viceministro de Defensa que se le ocurrió eso, pues lo despidieron y porque no tenía sentido en lo que estaban haciendo. En la Argentina, durante la pandemia, intentaron hacer lo mismo para identificar temas de seguridad. Es decir, hay un debate grueso sobre esto y por supuesto que las noticias falsas son un problema grueso, de fondo, que ha causado problemas muy serios. Pero cómo las vamos a combatir y cómo se articula el Estado para esto, pues hay que debatirlo y teniendo en cuenta unos estándares y unas recomendaciones internacionales que son muy claras al respecto. Pues es que hay un tema, Jonathan, que me parece que atraviesa todo y sobre todo ha atravesado el trasegar del gobierno por este tema que le es tan difícil como la libertad de expresión. Y yo lo digo obviamente como analista, pero también como parte de una de estas historias y es la responsabilidad pública. Es decir, creo que todo está atravesado simplemente por la pregunta de si un gobierno le cabe o podría, o si podría un gobierno fingir un ataque, fingirse víctima para después empezar a tener control sobre las cosas que se dicen para luego venderlo como una estrategia publicitaria, que creo que es la parte que es más complicada porque ellos mismos están diciendo es una mentira, pero es una estrategia publicitaria como quien dice, no, se enloqueció el gerente, se enloqueció porque vienen los precios bajos, pero resulta que es las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿eso en dónde está mediado? ¿Existe algún punto en donde se pueda conversar? Porque yo siento que eso es un punto casi que de no retorno
pero es porque yo soy de pronto muy fatalista. Me gustaría saber si existe algún momento en el que la conversación se pueda entablar para que el Ministerio de Defensa y el gobierno en general tenga claridad sobre los límites de sus funciones o las implicaciones que tiene la función pública en términos de respeto a las libertades individuales y a la libertad de información. Pues ese es digamos, como que el punto central sobre lo que nosotros estamos llamando la atención, ¿no? Digamos, como para ponerlo en un término que sería importante para entender hasta qué punto vamos, y es que sería muy perjudicial pensar en un estado plataforma, ¿sí? En un estado que tome las mismas medidas y prácticas que una plataforma como Facebook, ¿sí? En el almacenamiento de datos, en el manejo de la información, en que nos etiqueten y nos clasifiquen según nuestras opiniones, ¿no? No olvidemos que hace 2 años también se destapó que el gobierno había contratado a una empresa para clasificar en positivo, negativo o neutro a personas en redes sociales. Entonces, esa dinámica de red social no puede tomarla un Estado, no puede tomarla con unas políticas públicas donde debe primar el respeto por las diferencias ideológicas, donde debe primar el respeto por las individualidades y garantizar, por supuesto, los derechos humanos. Entonces, yo no sé todavía si soy tan fatalista o no. Creo que la percepción de este gobierno de cómo manejar esto ha sido mucho más mercantilista y más parecida a una plataforma social, y no bajo las garantías y las obligaciones que tendrían que tener. Pues digamos que sirve para prender muchas alarmas al respecto, ojalá para propiciar un debate más profundo y por supuesto pues para que un próximo gobierno no repita esas prácticas que son sin lugar a dudas contrarias a la defensa de la libertad de expresión. Eh, Hablemos ahora sobre este proyecto de ley, este mico, no es un artículo, nosotros lo tratamos aquí también en el lunes, le dedicamos un capítulo precisamente a lo que estaba pasando en el Congreso, a dos micos que tienen justo que ver con este balance que estamos haciendo hoy entre lo ambiental con la Ley de Acción Climática y la libertad de expresión con lo que se denominó la Ley Mordaza. ¿De dónde sale, a qué horas aparece un artículo de esta naturaleza? ¿Cómo pretenden meter un artículo de esta naturaleza en medio de un proyecto de ley cuando saben que la Corte Constitucional les habría frenado si no hubieran ellos votado finalmente en contra de este artículo? Yo creo que esa pregunta de dónde sale y cómo se fue cocinando es realmente lo importante frente a esto, más allá del artículo en sí, más allá de que finalmente pues, se eliminó o lo que se quería aprobar, porque lo que muestra es que hay volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una sensación de entender a la información como el enemigo, de entender a los nuevos medios como quienes están disparando y están descontrolados, y pobrecitos nosotros los congresistas que no tenemos ninguna protección, ¿no? Cuando es como, no, no es así, no, es todo lo contrario. Ya existe cárcel en los casos que se muestre injuria y calumnia, ya existe una persecución judicial contra decenas de periodistas, y por el contrario, pues lo que tienen los funcionarios públicos y los congresistas es un poder muy alto comparado con el que puede tener un periodista o un medio de comunicación. Y en esos debates, en lo que se cocinaba tanto en la Cámara como en el Senado, si se escucha lo que decían los congresistas, pues es muy peligroso, porque estaban diciendo, es que ahora cualquiera es periodista, y es que no tienen ningún control, y es que nosotros, ya los medios no son como los conocíamos, que estaba como más controlado y había ciertas... pues como un estatus frente a los medios y a la información que publicaban, ¿no? Y pues además nosotros, congresistas, estamos completamente desamparados y hay que ponerle estate quieto, y utilizaron un lenguaje muy fuerte que valdría la pena en serio como recuperar esas discusiones en la Cámara y en el Senado, porque mostraban pues ese clima tan desfavorable y tan crítico hacia los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto que esto hay que mencionar también que empiezas a calar más fácil en la audiencia,
porque se siente que no hay una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación, que no hay un contrapeso, bien sea interno o bien sea del Estado, y esa sensación y esa atmósfera también es riesgosa porque es pues el caldo de cultivo para que se impulsen leyes que sean realmente restrictivas, ¿no? Yo creo que sí hace falta una profunda reflexión por parte de los medios de comunicación frente a diversos coberturas y cubrimientos y posiciones. Creo que también, pues desafortunadamente, con la crisis se han ido perdiendo esos espacios de reflexión al interior de los medios de comunicación, pero eso no puede dar pie para que se tomen, o mejor dicho, no debería, porque sí se puede, pero no debería dar pie para que el Congreso o un gobierno entre a legislar y entre a cortar libertades a la prensa en Colombia, que además, recordemos, o sea, creo que estamos en una etapa en la que estamos viendo el mejor y el peor periodismo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, todos salimos a aplaudir una investigación que tumba a una ministra, no porque la tumbe, sino porque revela un gran caso de corrupción. Entonces, y eso lo aplaudimos y aplaudimos un trabajo colaborativo como nunca antes visto, que muestra los papeles de la gente que evade impuestos. Y sí, estamos viendo unas cosas valiosísimas y unas investigaciones realmente fuertes. Y claro, después prendemos un canal y no nos gusta o escuchamos la radio y nos parece que es lo peor que estamos oyendo. Y está bien, digamos, eso es lo que hay que conciliar. Hay que conciliar para que exista lo uno, pues seguramente tendremos que ver lo otro. No, con esto no quiero decir que no sea necesario esta reflexión y que no sea necesario pensar en sistemas de autorregulación, pero pues darle pie al Congreso y a un gobierno para que legisle es sumamente peligroso y no ha salido bien en ningún país. Jonathan, ya para cerrar y brevemente, para dejar una nota positiva, hábleme sobre la buena noticia de este año, que es la sentencia en favor de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ustedes como entidad, como fundación, estuvieron acompañando. Pues Santiago, yo creo que esa sí es realmente una buena noticia, ¿no? Por supuesto con lados bastante agridulces y con muchas historias negativas para contar. Claro. Pero dejando en la nota positiva, que realmente es la que creo que vale la pena, es que es una sentencia histórica, es una sentencia que reconoce al Estado como responsable en el crimen que cometieron en contra de Ginette Bedoya hace 21 años, cuando ella, que venía haciendo un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo durante varios años, es citada a la cárcel y ahí pues la terminan secuestrando en complicidad con funcionarios del IMPEC y de la policía, y la secuestran, la violan masivamente y la dejan casi al borde de la muerte. No la matan precisamente porque le dicen esto es un mensaje para los periodistas para que se queden callados. Y a partir de ahí empieza una larguísima lucha de 21 años para conseguir justicia, y esa justicia pues llega de la mano de una corte internacional, no de autoridades locales colombianas, y esa corte internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que en esa responsabilidad que tiene el Estado en ese crimen, pues debe tomar una serie de medidas que deben servir para reparar no solamente a Ginette, sino a los periodistas que son víctimas y a las periodistas mujeres puntualmente. Entonces, ordena la creación de un centro y de un fondo para la promoción de investigación, para la para conseguir datos, para investigar, analizar, prevenir violencias contra periodistas mujeres y contra periodistas. Entonces creo que sí puede ser un hito, puede ser algo realmente positivo y darle más herramientas para prevenir la violencia contra los periodistas y para impulsar también investigaciones y nuevas voces que quieran seguir trabajando sobre el tema. Claro que sí, pues Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerle esta entrevista y sí, es decir, lastimosamente para tener una nota positiva en términos de libertad de expresión tuvieron que pasar 21 años de amenazas, de señalamientos, de estigmatización, de una historia absolutamente horrible, pero sí es el año de la justicia y si logramos que esos 21 años de persistencia y valentía por parte de Ginette Bedoya surten efecto, si logramos que a partir de aquí sea mucho más difícil
victimizar periodistas mujeres y sobre todo si la justicia va a llegar más rápido a partir de acá, creo que habrá valido la pena. No podemos dejar que la libertad de expresión nos la abudineen. Ya volvemos al lunes. Volvemos a el lunes. Utilicen por favor el hashtag numeral 2021 fue un gran lunes y eso tómenselo como quieran. Compártanos lo que opinan y participen de esta conversación. Seguimos haciendo nuestro balance y pasamos a un tema que es, para decirlo de forma irónica, rojo, un tema caliente, pesado. Los temas ambientales que marcaron la agenda de este año, la manera en que eso afecta la vida de millones de colombianos y colombianas, y las implicaciones que estos van a tener en el futuro. Y para ello nos encontramos con Rosa María Mateus, abogada del colectivo de abogados Social Alvear Restrepo, que se dedica a acompañar comunidades indígenas afrocampesinas en procesos de defensa de sus territorios. Rosa María, bienvenida al lunes, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias Santiago. Bueno, Rosa María, deme por favor sus temas. ¿Cuáles son para usted los temas que marcaron la agenda ambiental en este 2021? Bueno, indiscutiblemente la situación difícil que atraviesan muchos líderes y lideresas ambientales y defensoras del territorio, las disputas por la verdad que hay entre esos diferentes territorios que se oponen a megaproyectos, y es una disputa que por supuesto ha estado trazada o frente a un gobierno que no ha tenido una voluntad de escucha real frente a una agenda de múltiples temas que ahí aparecen. En esos discursos también creo que la participación del presidente Duque en la COP fue bastante desalentadora frente a las realidades pues, que se presentan en el territorio. Muchísimas situaciones también con la operación Artemisa que adelanta pues, el Ejército Nacional. Y bueno, el tema del glifosato, el tema de la megaminería, que sigue siendo, ¿no? unos temas de grandes debates en el país. Y creo que del 2020 también arrastramos pues, indiscutiblemente esa preocupación de que como humanidad no reflexionamos sobre las causas de la pandemia y las respuestas efectivas que deberían darse pues, alrededor de tanto sufrimiento y todo lo que esto generó, en ese desequilibrio justamente entre lo que los humanitos hacemos y lo que la naturaleza requiere. Bien, bueno, vamos ahí uno por uno. Entonces, ¿qué pasa con los liderazgos territoriales? Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es lo que hace que sea tan peligroso ser defensor del medio ambiente en Colombia? Bueno, creo que lo peligroso es justamente porque se están oponiendo a una falsa noción de utilidad pública, se oponen a un sistema que definitivamente pues es un sistema de consumo desaforado, se oponen o se resisten a que primen unos intereses económicos y de unos pocos frente a lo que son unos intereses comunitarios, unos intereses de vida, unos intereses del buen vivir, ¿no? Y justamente en esa oposición pues se encuentran con una cantidad de situaciones terribles, con unos abusos de poder frente a los cuales el Estado no hace nada y al contrario actúa pues en el marco también de lo que nosotros denominamos la captura corporativa, ¿no? Y creemos que son personas que en este momento están atravesando situaciones de estigmatización, de criminalización, en los peores casos, por supuesto, los homicidios, lo que nos ubica en uno de los países más peligrosos para defender pues, los territorios. Y justamente esa desatención y esa falta de voluntad del Estado colombiano en su protección es lo que nos tiene hoy pues en esta situación tan difícil para ellos y ellas. ¿Sirve de algo Escazú? Porque hay una disputa grande, pero al tiempo se ha demorado tanto, ¿no? El gobierno Duque prometió la refrendación en noviembre de 2019, perdón, firmó en diciembre de 2019 y prometió, por cuenta del paro,
que iba a refrendar el acuerdo y eso no ha pasado. Pero da la impresión de que si en este momento lo aprobaran, tampoco sería, sí, ya todos sabemos que no es un acuerdo antibalas, pero ¿no? Al mismo tiempo demostraría algo de voluntad política o cómo entra ahí en la ecuación el acuerdo. Bueno, el acuerdo de Escazú en toda su parte, digamos, de las sesiones de negociación resultaba siendo un escenario de muchísima esperanza. Se incluyó, por supuesto, en ese gran acuerdo la situación de líderes y lideresas. Sin embargo, hoy no es realmente la herramienta que se necesita frente a tanta barbaridad que ocurre en los territorios. ¿Cuál sería entonces una herramienta? Pues nosotros creemos que hay una suerte de bloque normativo bastante amplio. Colombia incluso es uno de los estados en los que en materia formal los mecanismos de protección están dados, que no funcionen es otra cosa. Y creemos que lo que realmente resultaría es dar los debates sobre las causas y sobre las situaciones que ponen en riesgo a estas personas. Y justamente es un modelo de extractivismo, es un modelo de consumo, es un modelo que atiende a un sistema que va totalmente en contravía pues, de la vida. En el momento en el que aparecen esos intereses sobre el territorio es donde justamente también aparecen las situaciones de riesgos, de amenazas, donde personas que se dedicaban justamente a sus labores en el campo o a sus labores, digamos, en el marco de sus comunidades indígenas o afro, pues hoy resultan involucradas en otro tipo de situaciones por esos proyectos. Entonces, de alguna manera, si se diera el debate justamente frente a estas situaciones, pues evitaríamos, ¿no?, al máximo esto. El acuerdo de Escazú creo que también nos permite ver cuando un gobierno miente de manera directa y descarada, porque justamente es la bancada de gobierno la que se opone, la que en sus intervenciones en la discusión sobre el proyecto tardan horas para luego al finalizar decir que se levanta la sesión porque ya no hay más tiempo, y donde pues el gobierno demuestra tener un discurso en lo internacional, por ejemplo, también de cara a la protección de páramos y otras cosas, ¿no? Su compromiso con la crisis climática, y realmente lo que está ocurriendo en el país es algo totalmente contrario. Duque no llamó a sesiones extraordinarias al Congreso, Duque no garantizó que realmente su bancada, la bancada de gobierno, apoyara pues el proyecto, porque realmente no quieren que hayan mayores instrumentos pues, de defensa, ¿no? Bueno, y hablando del Congreso, ¿qué pasa con la Ley de Acción Climática? Este pasó por dos micos que finalmente se le quitaron, ¿no?, que buscaban quitar muchas de las zonas de protección de la ley segunda, que estaba además recargando en el gas natural la transición económica, lo cual traería de nuevo entonces todo el asunto del fracking. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? ¿De dónde sale? ¿Cómo se gesta? Sí, bueno, ahí hay muchísimas situaciones complejas que justamente desde las comunidades nos han hecho un llamado a esa necesidad de desabogadizarnos, ¿no? Y de empezar a ver de manera crítica cómo a través de este tipo de normativas nos están queriendo vender un compromiso, queriendo vender un cumplimiento, digamos, también de los acuerdos que se han suscrito por el país. Y aparecen estos micos y muchas otras cosas más, Santiago, que justamente están en debate, ¿no? Nosotros creemos que todo lo que está ocurriendo ahora en el marco del Congreso son situaciones que hay que analizar muy a profundidad, que hay que tener una mirada muy crítica de lo que allí está ocurriendo, porque por lo menos desde lo que nosotros hemos analizado y en conjunto pues, con las comunidades que justamente están en estos procesos, es que no hay voluntad real de compromiso y que pueden salir muchas leyes y que pueden ampliarse la normativa que hay en Colombia, pero cuando tú de una parte estás
diciendo que vas a defender, no sé, los páramos, y de otra parte estás justamente otorgando más títulos mineros y estás vendiendo todavía más el país, pues eso no es posible, ¿no? La crisis climática merecería ya justamente un debate como el de la moratoria minera, y es un debate que no se ha querido dar. Entre más extracción, por ejemplo, de carbón y otros minerales, pues más en riesgo estamos poniendo al planeta. Y a propósito de lo que ocurrió este año, también como ejemplo de cómo funcionan ese tipo de debates, nosotros resaltamos el inicio de una consulta previa, bueno, que debería ser previa, libre e informada, con una comunidad negra de cañaverales del sur de La Guajira. Y en el marco de la preconsulta, un funcionario del Ministerio del Interior, quien debería garantizar los derechos de estas comunidades, advierte, le rapa el micrófono al presidente del Consejo Comunitario y a grito herido dice que él sí está parcializado con la empresa. Entonces, para ejemplo, un botón, ¿no?, de lo que está ocurriendo y de cómo todo este marco normativo también termina en un abuso de poder. Esta moratoria minera, este modelo extractivista, contrasta, o mejor dicho, conecta dos temas que usted me puso acá, uno que son las disputas por la verdad, la forma en que se han llevado las luchas en contra de la megaminería y del extractivismo, pero además pone ahí a jugar el papel de Duque frente a la comunidad internacional, que recibe premios como un gobierno ambientalista, que hace declaraciones en contra de la deforestación, que se une con Bolsonaro, aquí una pequeña risa editorial, jajaja, pero pues digo que hace declaraciones en favor de detener la deforestación de la Amazonia, y al mismo tiempo no está poniéndole atención a muchas de las cosas que pasan. Entonces, hablemos un poco de ese contraste que existe entre el Duque internacional, su participación en la COP, las cosas que promete y lo que está pasando ya de puertas para adentro en el país. Sí, pues, por ejemplo, lo que ocurre con la operación Artemisa, que se supone que es una operación que da cuenta de ese propósito frente al gran problema de la deforestación en la Amazonía. ¿Qué se está haciendo ahí? Persiguiéndose a los eslabones más débiles de una cadena, al igual que sucede en otros temas, por ejemplo, con el glifosato, ¿no? La aspersión con glifosato y otras situaciones que se presentan. Se persigue al eslabón más débil de la cadena porque es al campesinado al que se está persiguiendo, al que se está criminalizando, judicializando, y realmente no a los eslabones más fuertes, que son los grandes terratenientes, que es la entrada de la ganadería, y que son, digamos, los verdaderos intereses que hay sobre ese territorio. No hay unas propuestas serias frente al campesinado, por ejemplo, en ese sentido, y ahí nosotros creemos que lo que hace falta es esa voluntad real y esa entrada integral del Estado a esos lugares donde no ha estado, y que no es posible que solo llegue pues lo militar, ¿no? Claro, pero es que ese es el problema es que en todos lados, o sea, cuando no se habla de lo ambiental, ni solamente de las zonas que estuvieron sometidas como a los peores momentos del conflicto armado, cuando se habla de cualquier otro, cuando se habla de comercio, cuando se habla de Buenaventura, cuando se habla de Cali, de los territorios, lo único que tiene el Estado para ofrecer es pie de fuerza. Entonces, eso, ¿cómo se piensa para 2022 que se pueda solucionar eso? Bueno, yo creo que lo indispensable es que las comunidades continúen en sus procesos de resistencia y también de presentación, y que no se desista en esa idea de presentar todas las alternativas que desde las comunidades existen para dar solución a estos problemas, porque se cree o se piensa como que no hubiesen esas propuestas, y sí las hay, lo que pasa es que no se han querido escuchar. Para el 2022 es urgente que ojalá llegue un gobierno que escuche de manera real a estas comunidades. Una maestra decía que finalmente, después de tanta oscuridad, podría existir, ¿no?, debajo de esa oscuridad un gran jardín, y es justamente con todo eso que las comunidades han creado, que han discutido y que han debatido,
pero que no pues han logrado ser escuchadas pues por el gobierno, que finalmente debe ir tomando pues decisiones y definiciones, ¿no? Nosotros creemos que para el 2022 hay debates muy urgentes por dar. Tendremos que insistir en que no vuelvan las aspersiones aéreas con glifosato, insistir en que no es posible que Colombia siga otorgando títulos mineros, insistir en que no se sigan pues persiguiendo a los eslabones más débiles de una cadena cuando realmente se debe perseguir pues a los fuertes para frenar tanta cosa. Es importantísimo también pensar en una agenda de protección integral del agua, ¿no? Y ahí también hay una cantidad de situaciones impresionantes, la privatización de los acueductos comunitarios y otras situaciones que se presentan. Y bueno, y el cumplimiento también de los fallos judiciales que le han dado razón a las comunidades que defienden sus territorios en contra de tanta devastación y tanta muerte que han llegado. Y por supuesto la exigencia que como sociedad debemos hacer, y es que se proteja la vida, ¿no?, de los defensores y defensoras del territorio. Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es difícil, Rosa María, cerrar, simplemente ya para despedir el programa le quiero agradecer que haya aceptado venir el lunes. No, a ti, Santiago, muchas gracias por poner estos temas que creo que cada vez deben ser más urgentes. Claro que sí, pues es que ahí sí, finalmente, y ya para despedir el programa, nosotros tendemos a olvidar cómo cuando hablamos de lo ambiental ya no estamos hablando de lo que pasaba en los 90, ¿no? Ya no estamos hablando de tal especie en vía de extinción o de la necesidad de enseñarle a los abuelos de uno a separar los residuos, sino ya estamos hablando de temas que están tocando constantemente el bienestar económico, la vida, el bienestar de las personas, ¿no? La primera especie que está en peligro gracias a o por cuenta de estos temas ambientales es nuestra especie. Y la inequidad y la pobreza, el empobrecimiento progresivo y la guerra contra los pobres que existe en este país solamente redunda en la vulnerabilidad de quienes están defendiendo los ecosistemas que finalmente son claves para ese progreso. Entonces, finalmente, si hablamos de infraestructura, si hablamos de racismo estructural, si hablamos de un montón de cosas, esperamos poder seguir hablando aquí en el lunes. Nos vemos, ojalá, en una semana. Aquí vamos a estar. Y muchísimas gracias por su audiencia. De nuevo, muchísimas gracias. Hasta luego, pues.